Muy buenas tardes, bienvenidos a Milena, tu amiga. Muchos de ustedes ya están descansando, que disfruten esta Semana Santa, y precisamente en torno a la Semana Santa nosotros hoy vamos a estar hablando si valió la pena el sacrificio de Jesús o ha valido la pena el sacrificio de Jesús. Y existen evidencias del uso de la crucifixión como un método de castigo desde aproximadamente el año 300 a.C. El Imperio Romano la usó en toda la extensión de su vasto territorio y su fin primordial era exponer a la víctima públicamente con la doble finalidad, por una parte dar una lección ejemplarizante a los espectadores y por otra producir en la víctima una muerte lenta y extremadamente dolorosa. Todos los que eran destinados a la crucifixión eran individuos que habían cometido crímenes terribles y fue esa la muerte la que fue sometido a nuestro Señor Jesús. Así que hoy vamos a estar hablando por qué hizo ese sacrificio tan tremendo y el significado que tiene. Bien, para el tema del día de hoy nos acompaña nuestro padre, el doctor Luis Ernesto Ayala Benítez de la Diócesis de Santiago de María. Bienvenido. También el pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Bellavista, Guillermo Iraé. Gracias. Bienvenido. De la Iglesia de Jesucristo, de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Mormona, el señor Ricardo Arbizú, bienvenido. Muchas gracias. Y también Abdul Gafar de la Asociación Islámica Chiita de El Salvador. Bienvenidos. Y bien, en torno a la Semana Santa, pues creo que es un tema muy importante que lo abordemos porque, bueno, ya se aproxima sobre todo lo del el Viernes Santo y es importantísimo que nosotros sepamos el por qué ese sacrificio que fue tan dramático como se explica y bien se puede ver también en algunos pasajes bíblicos, Padre, y sobre todo el significado, porque aquí la pregunta es si ha valido la pena. Bueno, primero parte el sacrificio de Jesús con el mismo libro del Génesis seguramente, cuando se da la sentencia de muerte a Adán y a Eva y son arrojados del paraíso. Desde aquí básicamente hay una sentencia de muerte donde se le privan de los dones protonaturales que tenía Adán y Eva, la felicidad, la inmortalidad, la libertad misma. Pero cuando este pecado rompe esa gracia o se rompe la gracia con Dios, habían venido los patriarcas y hicieron una labor fabulosa, luego los profetas, pero como dice Pablo, al llegarse la plenitud de los tiempos, envió Dios aquel que es la redención en sí. Por eso el sacrificio de Cristo es un sacrificio redentor. Es decir, la sangre con la que nos ha purificado nos vale no solo el perdón, sino la salvación y la vida eterna. Desde este punto de vista, el sacrificio de Cristo se entiende como un sacrificio redentor. Y es desde ahí donde el cristianismo asume la fuerza de la fe y sobre todo la esperanza de la resurrección. Por lo tanto, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo está fundamentado en un acto de amor. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él tenga vida y tenga vida eterna. Ahora, mucha gente se cuestiona, pastor, que por qué esa muerte de cruz, esa muerte tan humillante, como que fuera un criminal, un asesino, como muchos de los que tenemos hoy en día. Ese es otro tema. El problema de la muerte de cruz era porque el Imperio Romano, esa era una muerte simbólica en la cual causaba temor a toda la población, como una lección de muerte, para decirle a los demás, el que se porte mal, le toca esto. Ahora, los métodos de matar a las personas han ido avanzando. En ese momento le tocó la muerte de cruz. Si hubiese habido silla eléctrica en ese momento, indiscutiblemente lo hubieran mandado a la silla eléctrica o la inyección letal. Entonces, es decir, una pena de muerte. Era una pena de muerte, pero era una muerte que tenía que causar temor en las personas para decirles, señores, ya no sigan con lo que están diciendo. Ahora, el problema era, como venía hablando el padre, el problema no es tanto del Imperio Romano, que lo quisieron matar, sino la historia. Al ser expulsados nosotros del paraíso, al perder nosotros todas las bendiciones por las cuales ya veníamos, vemos dos cosas: el hombre en su degeneración como un hombre caído, pero vemos a un Dios
lleno de misericordia y lleno de amor. Primero, expulsa al hombre por causa del pecado, pero no se queda así. Viene y se acerca al pueblo de Israel y baja al monte Sinaí en una nube, en el afán de estar cerca del ser humano. Luego le dice a Moisés, mira, me vas a construir el tabernáculo porque yo quiero estar cerca de ustedes. Baja del monte y llega al tabernáculo, específicamente en el lugar santísimo, pero nadie podía tocarlo. Después del tabernáculo, habla con David y le dice, mira, me vas a construir un templo, que posteriormente lo construyó Salomón. En el afán de Dios estar cerca del ser humano, ese amor de Dios se manifiesta en el Sinaí, en el tabernáculo y ahora en el templo. Luego, con la caída 609, 605 antes de Cristo, que son llevados a Babilonia, desaparece el templo. No que desaparece, destruyen el templo, entonces Dios sale de la presencia del templo. Pero ese Dios que tenía el deseo de acercarse más al ser humano, hoy ya no anda buscando un templo de madera ni de piedra, no. Él viene y ahora se introduce en el corazón de cada uno de nosotros. Pablo dice, que ignoráis que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y Él mora en nosotros. Entonces, ese Dios, al ver la necesidad, pero para que el hombre pudiese entender que ese Dios y su amor venía a la tierra, tuvo que manifestarse en Jesucristo, tuvo que encarnarse en Jesucristo, tuvo que hacerse hombre y con la muerte de Jesucristo resuelve varias necesidades. Primero, alguien paga por nuestra culpa y por nuestro pecado. En segundo lugar, Dios nos enseña que no hay nadie que ame más que aquel que entrega su vida por cada uno de nosotros. Y en su muerte viene y cambia la historia totalmente, porque no es la religión. Porque las religiones, podríamos decirlo así, todos tienen a sus líderes en sus tumbas, en sus mausoleos. Pero a diferencia de Jesucristo, la tumba de Jesucristo está vacía. En ese momento la necesidad de la muerte de Jesucristo no era tanto como un castigo que los romanos impusieron, sino explicarles a las demás personas, a cada uno de nosotros, es cierto, yo soy la vida, pero también soy la resurrección, como se lo enseñó a Lázaro en el capítulo 11 de Juan. Entonces tenemos ese Dios que tiene dominio sobre esta vida, sobre la muerte y a la resurrección. Nos dice, yo soy el Dios que vivo eternamente. Ahora, y para siempre. Creo que pues la importancia de morir de esa forma muchos no la entendían. Incluso creo que sus discípulos que anduvieron con él predicando, creo que no estuvieron presentes, solo uno o dos, por el mismo temor que le fuera a suceder lo mismo. Aquí lo impactante no es la muerte, sino que realmente es lo que sucedió al tercer día. El sentido. Esto es lo impactante porque es donde se dan cuenta que él era el Hijo de Dios realmente como él lo pronunciaba, porque él realmente fue condenado no por ser asesino, sino que por andar predicando algo que era en contra a lo que ellos establecía la ley de ellos. Y es que todo lo que se ha escrito, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, apuntaban a la necesidad de la venida de un Salvador. Los israelitas, con todos sus ritos y ceremonias, tenían en mente esa necesidad, sabían que por ellos mismos era imposible superar los obstáculos de la muerte y el pecado, ¿verdad? Y entonces esperaban su Salvador.